Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Tuvimos ahí un pequeño inconveniente. Si bien me conecté unos minutos después de su hora clase, me di cuenta que por algún un error no pude prender el micrófono. Entonces, realmente las personas que se conectaron, si se llegaron a conectar, pues no tuvieron acceso a la información que estaba tratando de transmitir. En ese sentido, les voy a dejar esta clase grabada. Voy a comenzar de nuevo con su clase y cualquier duda o pregunta que vayan teniendo me la pueden dejar dentro de la plataforma. Recuerden que esta es su clase de Derecho Constitucional y el día de hoy vamos a hablar acerca de las estructuras del Estado. Es la clase número 5 de esta materia. Vamos a hablar de que el Estado es una organización política y jurídica que abarca una población en un territorio determinado con un gobierno que ejerce la soberanía. Es importante que tengan esta definición en mente porque precisamente es aquella que probablemente venga dentro de sus evaluaciones. Entonces, ¿qué vamos a decir? El Estado se compone además de cuatro elementos, que son los que están viendo en pantalla: el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. El Estado no solo es una entidad geográfica, sino un conjunto de instituciones y normas que van a regular la convivencia en la sociedad. Hablemos de estos elementos. El territorio. El territorio es el espacio geográfico delimitado por fronteras. Es muy fácil de entender. ¿Qué queremos decir? Que es un pedazo de tierra que tiene fronteras. ¿Cuál sería el territorio geográfico de Nuevo León? Pues precisamente donde colinda con los otros estados, por ejemplo, con Coahuila. Donde termina, esa es la frontera. Y lo que se encuentra dentro de todas sus fronteras es precisamente el territorio que tiene el estado. El segundo elemento del Estado es la población, que se entiende como un conjunto de individuos que habitan en el territorio del Estado. Yo creo que no tiene ciencia esta definición. ¿Cómo podemos definir la población? Pues como todas las personas que vivimos dentro de un Estado. Por ejemplo, ustedes son la población del Estado de Nuevo León. El gobierno, como conjunto de instituciones encargadas de la dirección y la administración del Estado. El gobierno es quien va precisamente a promulgar las leyes, las normas, los reglamentos dentro del mismo y también tiene relación con el último elemento, que es la soberanía, que es la capacidad de cada estado para ejercer autoridad suprema en su territorio o autogobernarse. ¿Qué quiere decir esto? Que Coahuila no va a venir a decirle a Nuevo León qué hacer, que Tabasco no va a venir a decirle a Nuevo León qué hacer, que cada estado tiene precisamente esta capacidad de decidir cómo establece su organización, tanto gubernamental como de situaciones públicas, como de política. Cada uno de ellos tiene esta capacidad de autogobernarse. Y en resumen, o lo más importante de esta diapositiva, es la definición del Estado, ya dijimos, una organización política y jurídica que tiene población, que está en un territorio y que tiene capacidad de gobierno y soberanía. Y los componentes son territorio, población, gobierno y soberanía. ¿Por qué es importante la constitución política y cuál es su relación con el Estado? Bueno, es importante entender que todas las demás leyes y normas tienen que estar en concordancia, con armonía, con la Constitución, y que esta misma es la norma suprema del Estado. Va a establecer la estructura, funcionamiento y los derechos fundamentales. Las funciones de la Constitución son las más importantes: organizar el poder, limitar el poder y la protección de derechos fundamentales. La Constitución como norma suprema es la que va a regir todos los demás leyes, decretos, reglamentos, códigos. Es decir, todos tienen que apegarse a lo que dice nuestra Constitución.
Si bien son diferentes o tienen un diferente fin, todos tienen que estar en armonía con la misma. ¿Por qué? Por el tema de la supremacía constitucional, a la par de los tratados fundamentales que México ha formado parte. En cuanto a la organización de poder, la Constitución establece cómo se distribuye el poder entre las diferentes ramas de gobierno. Y la limitación del poder, hablamos un poquito de eso en la clase anterior, hablábamos del principio de legalidad y cómo se establece desde un inicio que la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley expresamente le permite y en sentido contrario, el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Es el principio de legalidad y es una de las limitaciones que tiene con el poder. ¿Con el poder de quién? De la autoridad, porque precisamente el gobernado se ha sometido a esta soberanía estatal a cambio de recibir un beneficio. ¿Cuál beneficio? Pues el bien común, el que se puedan satisfacer sus necesidades básicas. Nosotros cedemos parte de nuestra soberanía al Estado a cambio de qué? De todos estos beneficios. En cuanto a la protección de derechos, hablamos de que el Estado debe garantizar, velar, proteger, promover aquellos derechos fundamentales de las y los ciudadanos. ¿Por qué? Porque precisamente la Constitución mexicana tiene como premisa la protección de todos los derechos de las personas. Entonces, si decimos que los derechos fundamentales son algo que, como lo expresa su palabra, es fundamental, una obligación va a ser que la Constitución los proteja y los garantice. Hago esta pausa para recordarles que cualquier duda que vayan teniendo me pueden decir en qué diapositiva se encuentra su duda para que me puedan poder ir guiando y pueden poner todas estas dudas dentro de la plataforma. En cuanto yo tenga alguna oportunidad, con todo gusto las estaré atendiendo. La diapositiva número 3 nos va a hablar acerca de la división de poderes. Estos poderes son tres, que son el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo es el encargado de implementar y administrar las leyes. El legislativo va a ser el encargado de crear estas y el poder judicial el encargado de interpretar y aplicar las leyes. Esta teoría de la separación de poderes viene propuesta por Montesquieu en precisamente un tema conocido como tema de pesos y contrapesos. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de cada uno de estos tres poderes y vamos a hablar de las funciones que tienen los mismos. Pero ¿con qué nos quedamos de esta diapositiva? Con que precisamente dentro de nuestro país, dentro de nuestra federación, hay una separación de poderes y también dentro de los estados, que son estos tres, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Por qué es importante la separación de poderes? Pues para evitar una concentración de poder y que éste se vuelva autoritario. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de estos tres poderes en particular, empezando por el poder legislativo. ¿Cuáles son las características de este poder? Pues el poder legislativo es bicameral. ¿Qué quiere decir esto? Bi es de dos, cameral es de cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ellos son los que se van a encargar de discutir, de promulgar, de sancionar todas las leyes. Y precisamente, ¿quién les da el poder? Nosotros a través de la representación ciudadana. ¿Cuáles son las funciones del poder legislativo? La legislación, la representación, la fiscalización y la deliberación. ¿Y qué es todo esto? Bueno, pues la legislación va a ser el proceso de creación de la norma, de las leyes, de los códigos, de los reglamentos, desde su propuesta, debate y posterior promulgación. La representación es esa facultad que nosotros le damos a los diputados y senadores. ¿A qué me refiero? Pues que precisamente esta elección de diputados y senadores se hace a través de la democracia, a través del voto. Nosotros decidimos quiénes nos van a representar en esas cámaras porque nosotros tenemos la creencia que se van a pegar a nuestros intereses y que las leyes que se promulguen o los intereses que se defiendan en esas cámaras precisamente vayan apegados con nuestra ideología. Y por eso es que se habla de una representación ciudadana. Y la deliberación va a ser ya después de que precisamente haya una propuesta de ley, un debate de ley, una votación, una sanción y por último una promulgación y deliberación de estas leyes.
Es importante el debate parlamentario para que esto se haga a través de un equilibrio y también que al final de cuentas se cumpla con el objetivo, que es la representación de la mayoría de los intereses de la sociedad. El poder ejecutivo, por su parte, lo encontramos representado a través de la presidencia. ¿Y cuáles son las funciones en resumen? La administración pública, la ejecución de leyes, la dirección de política exterior y la defensa y seguridad. Es importante que en un Estado exista un liderazgo, un representante máximo de la sociedad, ya sea a través de un presidente, un jefe de gobierno en nuestro país, nuestro Estado, precisamente se materializa a través del presidente, próxima presidenta de la República. ¿Cuáles son las funciones? Pues él es el encargado de la política exterior, de precisamente hacer negociaciones con estados externos, nos referimos a países. Recordemos que cuando hablamos de Estado, ahorita estamos hablando del tema de países. Entonces, este representante es el que se va a encargar de la diplomacia, de los acuerdos, de las negociaciones, de todo el tema que tenga relación con la política exterior. Asimismo, podemos ver que una de sus atribuciones es la defensa y seguridad. ¿Por qué decimos que el presidente se encarga de la defensa y seguridad? Porque precisamente la Constitución, como ordenamiento jurídico supremo, le otorga esta facultad y dice que será el presidente el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en el país. ¿Por qué? Porque precisamente esto garantiza que haya una administración correcta y que no se utilice el poder de manera arbitraria. Por eso es que hablamos de defensa y seguridad. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Muy bien, vamos a continuar. Hablemos del tercer poder, que es el poder judicial. En resumen, vamos a tocar la estructura del poder judicial, que es a través de tribunales y cortes, y las funciones que tiene el poder judicial, que es la interpretación de la ley, la administración de justicia y la protección de los derechos. Es importante que éste tenga independencia judicial. ¿Para qué? Para que la justicia sea imparcial. Hay diferentes tribunales y cortes y que están a diferentes niveles. Hay nivel local, nivel regional y nivel nacional. ¿Y para qué? ¿Cuál es la función de estos tribunales? Pues interpretar la ley. Los jueces se van a encargar de esta interpretación y también de la aplicación de la justicia, es decir, de la administración de justicia. Todo ello se debe hacer con miras a una protección de derechos fundamentales. ¿Qué es importante mencionar de esto? Bueno, el Poder Judicial su servidor considera que es el máximo garante o debiera ser el máximo garante de la protección de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque a él, al ser él el administrador de justicia, es quien a través de esas interpretaciones que emiten va a velar porque las personas puedan acceder a lo que ellos consideran justo. Todo ello se debe hacer en atención también a los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque la autoridad se somete a estos tratados internacionales. Platicamos en una clase anterior de lo que era el control concentrado y el control difuso de protección de derechos y dijimos que precisamente aquí en nuestro estado nos manejamos a través de un control difuso. ¿Qué es el control difuso? Que toda autoridad judicial debe velar por la protección de los derechos fundamentales. Esto ha traído una revolución o un cambio en los últimos años en nuestro estado. Tan es así que se ha obligado al Estado mexicano a que cumpla con esta obligación, porque no es una facultad, sino que es una obligación que proteja estos derechos, que no viole estos derechos la propia autoridad. ¿Y cómo se ha venido garantizando o qué lo ha obligado a garantizarlo? Pues precisamente sentencias de condena de organismos internacionales, por ejemplo, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de los organismos autónomos, vamos a hablar de los más importantes, como lo son el Banco Central, porque es importante que el Banco Central sea autónomo, pues para evitar temas de desvío de recursos. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente por lo que decíamos, alguien tiene que velar que sí se cumplan esos derechos. Otros ejemplos es el Instituto Nacional Electoral, que debe ser autónomo para que la elección de los representantes sea precisamente sin ningún vicio. En resumen, la importancia de la separación de poderes es para que no se convierta en un gobierno arbitrario. Tenemos que entender que esta separación garantiza que no haya una violación por parte del Estado y que ninguna autoridad pueda cometer esta violación. La separación de poderes, en resumen, nos hace que ningún peso tenga más poder del que deba y que no se concentre todo el poder en una sola persona o en un solo poder, porque lo único que traería esto sería violaciones a derechos fundamentales y autoritarismo. Cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar. También por ahí les vamos a subir las indicaciones de su trabajo y sus tareas a la plataforma. Si tienen alguna duda en cuanto a ello, también me lo pueden hacer llegar. También platicamos sobre que deben estar en formato APA. Lo más importante ya para ir cerrando la clase es que recuerden que deben estar en formato APA. Si tienen algún problema con ese formato, voy a tratar de subirles unos manuales a plataforma para que ustedes los puedan leer o en videos de YouTube pueden encontrar muchísima información sobre el tema y que se vayan familiarizando con este formato y sobre todo también el tema de la honestidad, evitar el plagio porque es muy sancionado. Entonces, cualquier duda, pregunta que tengan, estoy a sus órdenes. Mi nombre es José Mena y les deseo un excelente día.